¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en la semana 5, ¿no? Bueno, vamos a ver una introducción a la resolución 886 del 2015. Vamos a ver las etapas del estudio ergonómico, el registro documental, las indicaciones, las recomendaciones de la resolución 886 del 2015. Recuerden de que hay una capacitación en PDF donde están los PowerPoint. La pueden bajar también, que dice capacitación 886-15. Bien, así lo ven con más detalle todavía. Vamos a ver el estudio ergonómico y sus etapas. En realidad, esto más que un estudio ergonómico es un informe seguido de una gestión que la vamos a ir viendo lentamente. Según la resolución 886, se debe iniciar una evaluación más específica cuando se tiene la sospecha de una ocurrencia de riesgo no tolerable. Con anterioridad a esta sospecha se tuvo que haber puesto en marcha el programa de ergonomía integrado, que está previsto en la resolución 295 y el protocolo de ergonomía indicado en la resolución 886 del 2015. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, el reconocimiento de riesgo, como habíamos hablado en un comienzo, si yo no reconozco el riesgo no puedo saber de qué se trata. Identificación del factor de riesgo disergonómico, tengo que darme cuenta. Reconocimiento del puesto donde yo voy a estar trabajando o donde va a estar trabajando el operario. Y evaluación de los factores de riesgo localizados. Calificar el riesgo, generar acciones correctivas y luego un control y un seguimiento. Bastante parecido a lo que es 295, pero con ciertas ampliaciones. La resolución 295 la resolución 886 del 2015, disculpen, es el llamado protocolo de ergonomía. Es una herramienta básica para la prevención del trastorno musculoesquelético. Tiene que ver con las hernias inguinales directas, mixtas, crurales, hernias discales, lumbosacras, con y sin compromiso radicular que afecten un solo segmento columnario y las bases primitivas bilaterales. Eso está en el artículo 1 de la resolución 886 de 2015. Y esto es de aplicación obligatoria para todos los empleadores, excepto aquellos cuyo protocolo de gestión de la ergonomía sean de similares características y siempre que incluyan los pasos de identificación de riesgo, evaluación de riesgo, definición de las medidas para corrección y prevención, su implementación y seguimiento para cada puesto de trabajo. Bien. La resolución 886 del 2015 recomienda a las empresas que emitan una carta de la dirección con la ergonomía, ¿no? Un compromiso con la ergonomía de parte de dirección, ¿no? Cuyo texto podrá tener asesoría técnica y legal. También recomienda que genere un canal de comunicación fomentando la ergonomía a lo largo de la empresa. La modalidad la podrá elegir el empleador y decidir si hace extensiva su carta de compromiso a todo el personal. Como así también la cartelería relacionada con la ergonomía en las instalaciones de la empresa, ¿no? Y que implemente una agenda de reunión de una comisión de ergonomía donde se establezca el día, horario y contenido de los temas tratados a reunión, en cada reunión. Eso es lo que le recomienda la 886 a las empresas. Pero también les indica que de acuerdo al tamaño y complejidad de la empresa, deben constituirse una comisión de ergonomía, reconocida por la dirección de la empresa, ¿no? Que va a estar compuesta por un comité mixto con representantes de los servicios de seguridad y salud
higiene y seguridad, como quieran decirle, de ingeniería, mantenimiento, producción, recursos humanos y trabajadores a los cuales se les deberá capacitar con un coordinador con conocimiento de ergonomía. Además, que a requerimiento de la comisión y conforme al tema a tratar, podrá participar el trabajador involucrado en el puesto de trabajo, en ese puesto que se esté analizando para la corrección y otras que se estime necesario. También puede existir un programa de ergonomía integrado que ya está previsto en la resolución 295, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo debe documentarse? Porque después hay que hacer una documentación. Bueno, esa documentación, que es el famoso protocolo, ¿cuándo y cómo lo debo documentar? Bueno, en primer lugar, por puesto de trabajo. Cuando los trabajadores realizan la misma tarea durante la jornada de trabajo, siempre que se realice en condiciones de trabajo similar. Si las condiciones de trabajo son distintas y las tareas son distintas, no puedo poner todos los mismos trabajadores en la misma tarea y en la misma jornada de trabajo, ni en las mismas condiciones, entonces tengo que hacerlo aparte. En el caso de que sea por trabajador, se hacen los siguientes casos. 1. Cuando el trabajador realiza la tarea de características y condiciones diferentes al resto de los trabajadores del establecimiento. 2. Cuando el trabajador denuncia alguna de las enfermedades señaladas en el artículo 1 de la resolución, que ya lo vimos. 3. Cuando el trabajador presente una manifestación temprana durante el desarrollo de sus tareas habituales, de acuerdo a lo comunicado al servicio o a los servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo. Es decir, que tienen que estar comunicados esos servicios del establecimiento. O también manifestados los supervisores o el delegado gremial. Pero tiene que haber un antecedente, tiene que existir un antecedente donde haya evidencia de eso. Entonces allí se va a hacer por trabajador, porque el trabajador va a presentar una manifestación temprana. Por ese trabajador. El registro documental que veníamos hablando del protocolo de ergonomía permite tener conocimiento de la realidad para efectuar correcciones y seguimiento necesario a fin de cumplir con el motivo de la resolución, ¿cuál es? Prevenir. Y se inscribe sobre las siguientes planillas. Ahí vamos a hablar ahora de la inscripción. Número 1, planilla número 1. Son 3 planillas. El tema, mejor dicho, 4 planillas. El tema es que en la planilla 2 es una planilla que tiene subplanillas. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H y la I. Ahora lo vamos a ver. Entonces, número 1, identificación de factores de riesgo. Se llama también la planilla IFR, que es lo mismo. Número 2, evaluación inicial de factores de riesgos. Esa va a estar integrada por las otras planillas que vamos a ver después qué riesgo ve cada una. Después está la número 3, que va a identificar las medidas preventivas generales y específicas de acuerdo a la evaluación de los factores de riesgo. Y la planilla 4, que con ella vamos a seguir las medidas correctivas y preventivas. Vamos a seguir a ver si se han cumplido y si dan resultado. Bueno, los aspectos de la inscripción documental de la planilla 2 lo vamos a ver ahora. La planilla 2A trata el levantamiento y o descenso manual de carga sin transporte. La planilla B trata el empuje y arrastre manual de carga. La planilla C trata transporte manual de carga. La planilla D, bipedestación. La planilla E, movimiento repetitivo del miembro superior o de los miembros superiores. La planilla F, posturas forzadas. La planilla G, vibraciones de mano-brazo. La planilla H, confort térmico. La planilla I, estrés de contacto.
Bueno, ¿cómo es el aspecto de la inscripción documental general? Vamos a ver acá. Acá vamos a tener la planilla 1, donde se hace identificación de factores de riesgo. Voy a elegir 3 tareas, después los vamos a ver con detalle, y las voy a anotar en la planilla 1 a esas 3 tareas. Esas 3 tareas me va a ir guiando el mismo protocolo para que yo pueda evaluar si está dentro de esas situaciones. Recordemos la A, la B, la C, la D, la F, la G, la H y la I. No vamos a tocar ahora cada una, sino que, suponiendo, para hacer más fácil, si yo tengo 3 tareas y dentro de esas 3 tareas alguna coincide con la A, la B, la C, la D, cualquiera de las planillas 2, me va a preguntar la planilla 1 si coincide o no. Si coincide, yo voy a anotarla en la evaluación de factores de riesgo. Voy a esa planilla y la planilla me pregunta. Yo voy llenando esa planilla y voy a darme cuenta si realmente hay un problema, porque la misma planilla me va a llevar a darme cuenta. Yo la puedo calificar, si quiero, en 1, 2 y 3 por distintos niveles. Cuando yo califico eso, lo tengo que exportar. Pero lo que vamos a ver ahora es tolerable y no tolerable, nada más, para que sea más fácil. Una vez que yo tomé la planilla 1, a ver si puedo ver acá, con las 3 tareas como habíamos hablado, me va a indicar situaciones determinantes. Por ejemplo, la A posiblemente coincida con la D, posiblemente coincida con la F. Entonces yo voy a anotar acá todo lo que me pide la planilla, de tal forma que va a aparecer según me pide la planilla. Ahora vamos a ver, ahora miren nada más que esto. Según me pide la planilla, va a aparecer si es tolerable o si no es tolerable. Si es tolerable o no es tolerable, en cada una de las tareas yo voy a anotar si es tolerable o no tolerable. Lo anoto en cada una de las tareas. Pero si no es tolerable aparte, lo tengo que anotar en la planilla 3. ¿Para qué? Y para generar medidas que de alguna manera cubran el problema que tenemos acá. Tenemos una situación que no se puede tolerar. Entonces vamos a tomar medidas para cambiar. Bien, lo digo así en términos sencillos, después vamos a ver que podemos ir ampliando la forma de pensar. Luego vamos a ir a la planilla 4 y en esa planilla 4 vamos a verificar el cumplimiento y el resultado de la respuesta de la evaluación, que es una identificación de las medidas de control que yo voy a tener. Entonces, dicho más fácil, ahora lo vamos a hacer un poquito más fácil. Si no se entiende ahí, vamos a hacerlo más fácil todavía. Vamos a borrar todo. Y vamos a ver que en la planilla 1 vamos a tener 3 tareas como mínimo. Esas 3 tareas, la misma planilla 1 me va a hacer preguntas y voy a determinar si corresponde o no a distintas situaciones de trabajo que van a estar inscritas en cada una de estas letras que tenemos acá, que son de la planilla 2. No vamos a entrar ahora en detalle. Si
en esa misma planilla me indica y me dice, me hace preguntas y esas preguntas me llevan a una respuesta y esa respuesta me va a indicar que el riesgo es tolerable o no es tolerable, yo ese mismo riesgo lo voy a escribir en la planilla 1 en la tarea que corresponde escribirlo, el nivel de riesgo, porque ya evalué ese nivel de riesgo. Si el riesgo no es tolerable, lo voy a pasar a la planilla de control, que es la planilla 3. Entonces, ahí voy a poner las medidas identificatorias de control para poder controlar esa situación. Ahora bien, yo quiero saber si esas medidas se cumplen, entonces yo anoto acá en la planilla 4 la verificación del cumplimiento y el resultado que hubo al respecto. Entonces, vamos nuevamente. Vamos a leer esta parte que está acá. Esta parte que está acá dice, se eligen 3 tareas y se identifican los riesgos, luego se evalúa cada riesgo según lo solicite la planilla 2 y se exporta el resultado de la planilla 1. Y el riesgo no tolerable se exporta a la planilla 3, donde se identificarán medidas a adoptar, mientras que desde la planilla 4 se va a verificar el cumplimiento de la medida. Bueno, vamos a repasar los pasos de registro documental. Entonces, en la planilla 1 requiere 3 pasos, ¿no? Anotar la carátula, luego se anotan las 3 tareas y se identifican los riesgos. El segundo paso, exportar el riesgo identificado en la planilla 2 que corresponda. El tercer paso, importar el nivel de riesgo evaluado en la planilla 2 a la tarea y riesgo que corresponda. La planilla 2, ahí se realizan 3 pasos. Se importa el correspondiente riesgo identificado en la planilla 1, se exporta el nivel de riesgo evaluado en la planilla 1 y se exporta el nivel de riesgo alto evaluado en la planilla 3. A la planilla 3. Entonces, de la planilla 2 se realizan 3 pasos. De la planilla 1 también se realizan 3 pasos. Luego vamos a la planilla 3 y vamos a inscribir las medidas preventivas y correctivas que son necesarias para adecuar los puestos de trabajo a la capacidad de los trabajadores. Y en la planilla 4, esa es la que permite implementar un control periódico y efectivo del avance y el cumplimiento de las mejoras propuestas en la planilla 1. Vamos de nuevo. La planilla 1 se realiza en 3 pasos. Lleno la carátula, anoto 3 tareas. Esas 3 tareas que anoto, la misma planilla me va a llevar a identificar el riesgo. Cuando identifico el riesgo, lo paso a la planilla que corresponde a ese riesgo. Una vez que está la planilla 2 inscrita, ya contesté en la planilla 2, todo como corresponde, me va a aparecer el nivel de riesgo. Entonces ese nivel de riesgo lo importo a la planilla 1. Eso es todo lo que hago en la planilla 1. En la planilla 2, como yo importé el riesgo que identifiqué en la planilla 1, voy a seguir todos los pasos que me pide la planilla 2 y ahí me va a aparecer un riesgo. Entonces, cualquier riesgo que me aparezca lo exporto a la planilla 1. Ahí lo anoto a la tarea que corresponde el nivel de riesgo que me dio como resultado de la planilla 2. Si el riesgo es no tolerable, lo voy a pasar a la planilla 3. ¿Para qué? Para inscribir las medidas preventivas para ese riesgo. Y después en la planilla 4 voy a implementar un control periódico para saber si eso que yo indiqué se produjo y qué resultado tuvo. Si no se entiende de esa manera, podemos verlo de esta otra forma. En la planilla 1 hago la identificación de los factores de riesgo. Si ya se identificaron los factores de riesgo, los paso a las distintas planillas 2.
donde voy a evaluar los factores de riesgo. Ahí los evalúo en las distintas planillas y si el riesgo es tolerable, lo anoto en la planilla 1. Si es no tolerable, también lo puedo anotar en la planilla 1 si quiero. Pero si el riesgo es no tolerable, sí o sí va a evaluación de riesgo. Y en esa evaluación de riesgo que se va a hacer en la planilla 2, voy a pasar a la planilla 1 y lo voy a anotar. O sea que en la planilla 1 voy a anotar si el riesgo es tolerable o si el riesgo no es tolerable. También, si el riesgo no es tolerable, lo voy a anotar en la planilla 3. ¿Para qué? Para tomar las medidas correctivas o preventivas. Luego que anoté esas medidas, voy a la planilla 4 y le digo, bueno, ahora lo tengo que seguir. En tal fecha tiene que estar terminado. Entonces voy, lo veo. Si estuvo terminado, digo, bueno, se terminó. ¿Cuál es el resultado? Tal es el resultado. Ahí se anota. ¿Quiénes lo tienen que firmar? Bueno, el jefe del sector de higiene y seguridad, el jefe del sector de salud y si hay que hacer alguna implementación, el ergónomo. Entonces, lo que vimos ahora, la resolución 886, es un acercamiento a la resolución que vimos la etapa del estudio ergonómico, el riesgo documental, las indicaciones y recomendaciones de la resolución 886 del 2015, vimos el protocolo de ergonomía y la confección de las planillas del protocolo. Recuerden que esas confecciones de las planillas y también la capacitación están donde están los PowerPoint. Bájenlo también para ver. Así amplían el conocimiento. Bueno, acá terminamos la semana 5.